Revelado. El increíble significado de nacer de nuevo. El milagroso camino divino a la redención. En el tercer año de Joacim, en la sagrada ciudad de Jerusalén, la noche era oscura y silenciosa. Las estrellas temblaban sobre el cielo como pequeños testigos del anhelo en los corazones de los hombres. Bajo esta penumbra, un venerado fariseo llamado Nicodemo, miembro del Sanedrín, se encontraba inquieto. A pesar de su posición elevada y su profundo conocimiento de la ley, un dilema espiritual lo atormentaba, una sed de verdad que su entendimiento religioso no podía saciar. Rumores sobre un rabí que realizaba señales prodigiosas habían comenzado a circular entre el pueblo, susurros que afirmaban que este maestro, Jesús de Nazaret, era un enviado de Dios. Con el manto de la noche como su aliada, Nicodemo decidió acercarse a Jesús, consciente de las risas que podría encontrar entre sus compañeros fariseos. El temor a la burla y la condena lo impulsaba a buscar la verdad en la penumbra. Al llegar, su voz tembló de respeto y anhelo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Las palabras de Nicodemo resonaron con expectativa, pero Jesús, mirando profundamente su corazón, respondió con una afirmación que perforó la oscuridad. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Estas palabras se quedaron suspendidas en el aire, como un eco divino que clamaba por revelación. Nicodemo, luchando por comprender, se preguntó, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Acaso su vida, sus logros y su devoción al templo eran insuficientes? La confusión lo invadió, pero Jesús, percibiendo su anhelo, continuó revelándole el misterio del nuevo nacimiento. Habló de una obra sobrenatural del Espíritu Santo, algo que trasciende el entendimiento humano, una transformación espiritual esencial para todos aquellos que buscaran entrar en el reino prometido. Mientras una mezcla de dudas y esperanza invadían el corazón de Nicodemo, las palabras de Jesús iluminaban su alma herida, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La luz de esa verdad comenzó a brillar en el corazón de Nicodemo. Cada frase parecía desterrar sin piedad la oscuridad de sus inseguridades, dándole un nuevo entendimiento de la redención a través de la gracia. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras Nicodemo se alejaba, su mente luchaba entre el miedo a la censura de su comunidad y el creciente deseo de abrazar la verdad que Jesús había revelado. Las sombras de la noche parecían envolverlo, pero en su interior, un nuevo amanecer comenzaba a despuntar. ¿Podría arriesgarse a seguir este nuevo camino, a sacrificar la aprobación de los hombres por la salvación de su alma? La única respuesta permanecía envuelta en el misterio de la fe, mientras la estrella de la esperanza brillaba en la lejanía, esperando que él la descubriera. En la calma de la madrugada, un viento suave recorría las calles de Jerusalén, trayendo consigo un susurro de esperanza. Nicodemo, inquieto pero determinado, se encontraba frente a su hogar, la profundidad de las palabras de Jesús aún resonando en su ser. La duda había hecho su nido en su corazón, pero también la semilla de la fe había comenzado a germinar. Era un momento de decisión, un cruce entre la tradición y la revelación. Mientras contemplaba el horizonte, las palabras de Jesús sobre el nuevo nacimiento giraban en su mente. ¿Qué significa realmente nacer de nuevo?, se preguntó.
El concepto era desconcertante, y no obstante, irresistiblemente fascinante. Recordó las escrituras de los profetas, sobre cómo un día, Dios haría una obra nueva, un pacto renovado, donde la ley no estaría solo en tablas de piedra, sino en los corazones de su pueblo. Jeremías 31:33. Al día siguiente, se reunió en secreto con otros miembros del Sanedrín, cuyas miradas llenas de juicio pesaban como plomo. Nicodemo, sintiendo el peso de su identidad como fariseo, sintió la convicción ardiente de que lo que había aprendido de Jesús no podía ser ignorado. En su reunión, un debate se suscitó sobre el rabí de Nazaret. Algunos buscaban desestimar a Jesús, mientras que otros, como él, comenzaban a ver la luz en sus enseñanzas. ¿De dónde viene este hombre que hace tales señales?, preguntó un joven rabino, mostrando nerviosismo ante la mención de Jesús. ¿Acaso no nos está guiando hacia un nuevo entendimiento? La autoridad de quienes hablaban se mantenía fuerte, pero Nicodemo intervino con humildad. No se puede condenar a alguien sin escucharle. La ley no nos enseña así. Sus palabras se fueron desvaneciendo en murmullos entre los presentes, pero su propia alma se había despertado de un letargo espeso. No podía ignorar el deseo de seguir a Jesús, la urgencia de entender más sobre su mensaje. De regreso a casa aquella noche, su mente seguía en movimiento. En su camino, recordó la profecía más profunda de Moisés. El Señor tu Dios levantará un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Deuteronomio 18:15. Jesús, el Hijo de Dios, podría ser este profeta. La conexión era clara, la expectativa renovada. La noche siguiente un nuevo encuentro se realizó. Con el corazón latiendo fuertemente, encontró el valor dentro de sí mismo para compartir su creencia. Debemos creer en aquel que es levantado. Hay algo más profundo en su enseñanza, dijo Nicodemo a sus compañeros de la ley. Algunos lo miraron con burlas, otros con curiosidad, pero la percepción de su comunidad comenzaba a cambiar, aunque el camino hacia la aceptación era arduo. En medio de esta batalla de corazones y mentes, la imagen de la serpiente levantada en el desierto permitía que su fe se equilibrara con el temor. Aquello presagiaba lo que estaba por venir. Todo aquel que mirara a Jesús con fe, podría encontrar la vida eterna. Nicodemo sabía que debía permanecer firme en su búsqueda de la verdad, aunque eso significara una traición a su posición. Mientras la luna llena iluminaba su camino, él sabía que había más en juego. El plan divino estaba en movimiento, y el verdadero significado de nacer de nuevo comenzaba a revelarse en la oscuridad. Con cada paso en su búsqueda, Nicodemo se acercaba más a un entendimiento que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de muchos. Y así, sus pensamientos giraron hacia la promesa del Hijo del Hombre, elevándose para cumplir con las obligaciones del sacrificio. ¿Qué implicaba realmente aquello? Un sacrificio que traería la reconciliación para toda la humanidad. Una luz inexorable que iluminaría la senda que había quedado oculta en las sombras. Entonces, al mirar hacia el cielo estrellado, Nicodemo sintió que algo profundo se movía en su interior. Aquella búsqueda de la verdad era tan solo el comienzo. La pregunta que aún brillaba en su corazón era: ¿estaré dispuesto a seguir este camino, aunque implique la verdad incómoda del sacrificio? Pronto, la revelación se acercaría aún más, mostrando que en cada nuevo nacimiento hay un costoso precio, un amor infinito que exige fe. ¿Estaría él preparado para abrazar la plenitud del sacrificio que se avecinaba? Al despuntar el alba, en la quietud de la ciudad, los ecos de la noche aún reverberaban en el corazón de Nicodemo. La luz del sol comenzaba a colarse a través de las ventanas de su hogar, pero su espíritu seguía envuelto en la penumbra de la incertidumbre. En su pecho ardía una mezcla de esperanza y temor, mientras luchaba con la verdad que había aprendido del rabí. Nacer de nuevo. Pero, ¿acaso podría su estirpe de fariseos aceptar tal concepto? Ese día, mientras caminaba por los polvorientos senderos de Jerusalén, la gente se agolpaba a su alrededor, compartiendo rumores sobre los milagros de Jesús.
A los ojos de muchos, aquel hombre era un provocador, un alborotador de las aguas. Sin embargo, en la soledad de sus pensamientos Nicodemo sentía un llamado que no podía reprimir. Al ingresar al templo, el lugar sagrado impregnado de la historia de su pueblo lo recibió con familiaridad. Se dirigió hacia el patio de los gentiles, donde había decidido reflexionar sobre su vida. Con el rugido de las ovejas y el aroma de los sacrificios flotando en el aire, comenzó a meditar en las palabras de Isaías. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Isaías 43:19. ¿Era posible que la nueva vida prometida estuviera frente a él, hecha carne en la figura de Jesús? Mientras sus pensamientos se entrelazaban en el silencio reverente, un grupo de fariseos entró, y la atmósfera cambió. Podía ver la desdicha en sus rostros, el rostro de aquellos que decidieron permanecer en la oscuridad del temor a lo desconocido. Ellos murmuraban sobre la legitimidad de Jesús y la amenaza que representaba para la tradición establecida. Nicodemo se sobresaltó al escuchar sus palabras profanas llenas de desdén. Este nazareno es un blasfemo, decía uno. Nunca aceptaremos que su enseñanza sustituya a la ley. Nicodemo sintió un ardor en su interior. ¿Qué sucedería si reclamaba la verdad que había encontrado, si defendía al que traía el mensaje del reino? Sin embargo, el temor a la persecución lo mantenía atado. Así que, en un acto desesperado, se acercó a ellos. ¿No deberíamos considerar sus palabras antes de pronunciar un juicio?, preguntó, su voz temblando, pero cargada de convicción. Las miradas de desprecio lo atravesaron. ¿Acaso tú también te has hecho discípulo de él?, replicó otro fariseo, mientras las risas burlonas se desperdigaban entre ellos. Nicodemo sintió el eco de su propia inseguridad resonar en su ser. Sin embargo, como un fogonazo de luz en medio de la oscuridad, recordó su encuentro con Jesús, la promesa del nuevo nacimiento, y cómo el Hijo del Hombre realmente podría ser el cumplimiento de toda la ley y los profetas. La imagen de Jesús levantando a los caídos, sanando a los enfermos, y llamando a los pecadores resonaba profundamente en su alma. De vuelta a su hogar, Nicodemo se preguntaba cómo un hombre común había logrado encender en su corazón un fuego tan ferviente por la verdad. Entonces, mientras observaba el cielo ya estrellado, una sensación de paz lo envolvió, y lo que había temido se tornó en esperanza. La revelación comenzaba a formarse en su mente. Para nacer de nuevo, debía morir a sus viejas creencias y a la atadura del miedo. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por abrazar la verdad? Sin embargo, sabía que la recompensa sería mayor. En lo recóndito de su ser, Nicodemo comprendió que el sacrificio, aunque aterrador, traería consigo una luz que nunca se apagaría. Así, mientras el viento susurraba a través de las calles de Jerusalén, Nicodemo sintió un cambio interno. Algo le decía que el viaje hacia lo desconocido solo había comenzado, y en su corazón resonaba la promesa de que, a través de la fe en aquel que fue levantado, lo que parecía una muerte a la vieja vida sería en verdad un glorioso nacimiento a la nueva vida. Lo que podría haber sido el final para él, comenzaba a parecer un nuevo comienzo. Pronto, el mensaje de la salvación se desplegaría ante él como una flor en primavera, revelando el inexorable plan divino que aguijoneaba el corazón de muchos. Pero una pregunta ardía en su interior. ¿Cuál sería la respuesta del pueblo a la verdad naciente en ellos? El misterio de la redención aún estaba lejos de ser revelado por completo, y el horizonte prometía cambios que nunca podrían haber imaginado. La brisa al amanecer acariciaba la piel de Nicodemo, mientras se adentraba en las calles de Jerusalén, llevando consigo un torbellino de emociones y preguntas. La noche había sido un laberinto de pensamientos y reflexiones, y ahora, en el nuevo día, su corazón palpitaba con la urgencia de la revelación divina. Mientras caminaba, la voz de la multitud resonaba a su alrededor, llena de susurros sobre los milagros que el Nazareno había realizado. Curaciones instantáneas y enseñanzas asombrosas eran contadas como si cada narración fuera una chispa que encendía el alma de los oyentes.
Sin embargo, a través de esa cacofonía, Nicodemo no podía evitar sentir que algo más profundo se estaba gestando. En su mente se repetían las palabras de Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3:6. Intrigado, una duda persistente comenzó a formarse en su corazón. Si la experiencia del nuevo nacimiento que Jesús proclamaba era tan radical, ¿por qué los líderes religiosos, aquellos que habían dedicado sus vidas al estudio de la ley, no podían ver la luz que brillaba a su alrededor? Nicodemo deseaba ser un faro de luz en medio de la oscuridad que envuelve a su gente, pero el temor a la ostracización y a la desaprobación lo mantenía en un estado de indecisión. Decidió dirigirse nuevamente al templo, un lugar donde la tradición y la ley parecían primar sobre la vida nueva que Jesús ofrecía. Las columnas majestuosas y la grandiosidad del antiguo lugar de adoración no podían eliminar la ansia de cambio que latía en su ser. Era allí, entre sacrificios y rituales, donde el eco de su ruego resplandecía con más fervor. ¿Quién será el que abrirá nuestros ojos, oh Dios? ¿Quién nos liberará de las cadenas del legalismo que nos mantienen cautivos? Mientras su mente divagaba, un grupo de fariseos se acercó con rostros llenos de ira. Nicodemo, sintiendo el peso de su juicio, se retiró hacia un rincón a observar, su corazón compasivo aguardando un momento de claridad. Entonces, entre la murmuración de acusaciones, escuchó una frase que lo paralizó. Este hombre deshonra el templo. Su enseñanza es un engaño que nos llevará a nuestra destrucción. En ese instante, el fuego dentro de él resurgió como un volcán que estaba a punto de erupcionar. Sin pensarlo, se levantó y se interpuso entre los fariseos y quienes allí se congregaban. ¿Acaso no es justo escuchar al hombre antes de condenarlo? Examinen sus palabras y verán si hay verdad en su mensaje, proclamó con voz firme, pero temblorosa. La mirada de reproche de sus contemporáneos era un peso abrumador, pero él se mantuvo, recordando las enseñanzas de Jesús que resonaban en su interior. ¿Hasta cuándo este pueblo permanecerá ciego?, se preguntó en voz baja, sintiendo el eco de algo más grande que él mismo, abriéndose paso en su corazón. La identificación de su papel en este torrente de transformación se hacía cada vez más clara. Con el corazón latiendo, se retiró a una esquina del templo, buscando refugio en el silencio que había sido interrumpido por la confrontación. Allí elevó su súplica al Dios de Israel. Ilumina mi camino y el de mi pueblo. Revela la verdad que está oculta tras el velo de nuestras tradiciones. De pronto una brisa suave pareció responder a su clamor, como si el viento llevara consigo la promesa de los tiempos antiguos. En aquel susurro divino, parecía oír las palabras de los profetas, que hablaban de un nuevo pacto, de un corazón regenerado. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Jeremías 31:31. Mientras la imagen de Jesús de Nazaret brillaba en su mente, Nicodemo comprendió que el propósito del Creador para su pueblo no era un retorno a la ley, sino una invitación a la vida abundantemente nueva en el Espíritu. Y así, sintiendo el fuego de la revelación en su ser, se preguntó: ¿está mi pueblo listo para recibir la verdad que se nos ha entregado? La tensión en su corazón no cesaba. El camino hacia lo desconocido se dibujaba ante él. El nuevo amanecer estaba al alcance, pero una profunda sombra aún yacía sobre los corazones. ¿Aceptarían las palabras de vida, o seguirían aferrándose a las cadenas de la tradición? La historia aún no había concluido, y Nicodemo sabía que el desenlace de esta odisea espiritual estaba en las manos de aquel que había venido para dar libertad. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando a Jerusalén con su luz dorada, Nicodemo se sumía en la meditación. Sus pensamientos giraban en torno a la voz de Jesús, resonando en su interior. Si no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Las palabras eran como un río en creciente, desbordando de significado y revelación. Pero el significado de ese nuevo nacimiento permanecía nebuloso,
aguijoneando su mente sin cesar. En su corazón sabía que el cambio no era solo necesario, sino inminente. El pueblo de Israel había permanecido por tanto tiempo atado a las tradiciones, y ante sus propios ojos se presentaba la oportunidad de una vida transformada. Sin embargo, no podía sacudirse la inquietud de que muchos rechazarían lo que no comprendían. En medio de sus reflexiones, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era su amigo y compañero fariseo José. Nicodemo, ¿te has convertido en defensor de ese nazareno? La gente murmura, su influencia crece, y con ella también la oposición entre nosotros, le advirtió, con el ceño fruncido. Nicodemo sintió el peso de la miríada de miradas que seguían sus pasos, cada una sopesando la gravedad de sus decisiones, y respondió con firmeza. No he venido a criticar, ni a condenar. He venido a buscar la verdad. Es un mensaje que no puede ignorarse, José. Puede ser el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a nuestros antepasados. Las palabras fluyeron desde su corazón, con una certeza que antes no había sentido. El rostro de su amigo reflejó el conflicto que desgarraba a muchos en la comunidad. ¿Y si estás equivocado? ¿Qué esperas lograr con esta búsqueda incansable de respuestas? Podría costarte tu lugar, Nicodemo. Piensa en lo que has construido. Le instó, la ansiedad palpable en su voz. ¿Qué es más importante? ¿Ocupar un lugar entre los hombres o encontrar la verdad de nuestro Creador? Replicó Nicodemo con una ferviente convicción que sorprendió incluso a su propia alma. El sudor le perlaba la frente mientras el viento soplaba en su rostro, trayendo consigo el murmullo de las multitudes que a lo lejos compartían sus esperanzas y anhelos. Ese día, la plaza del templo estaba llena de gente, todos deseosos de ver al Maestro de Nazaret. Las palabras de Jesús solían ser como pan caliente, buscando llenar el vacío del corazón, y la expectativa de su regreso despertó simultáneamente el regocijo y la ira en los corazones de los líderes religiosos. Cuando finalmente Jesús llegó, la multitud se agolpó a su alrededor. Nicodemo pudo vislumbrar su rostro, iluminado por esa misma luz que lo había atraído hacia él. El Señor lanzó una mirada que parecía atravesar a cada individuo, calando hondo en sus corazones y revelando sus luchas internas. En ese instante, Nicodemo se sintió profundamente conmovido. Era como si su alma misma resonara con la promesa de un futuro nuevo. Jesús habló de una forma que solo él podía, y en lo profundo de su ser, Nicodemo se sintió empujado a comprender. A aquel hombre se le había dado poder para transformar la carne en espíritu, y sus palabras eran la clave al misterio que su propia alma anhelaba. Sin embargo, cada año de una vida en el legalismo se resistía a desvanecerse. ¿Y si lo que busco se encuentra precisamente en lo que he rechazado? Murmuró Nicodemo, sintiendo el vértigo de una revelación inminente. Como si el cielo respondiera a su clamor interno, una voz resonó suavemente dentro de él. Ven, y verás. Mi plan es más grandioso de lo que tus ojos han visto y tu mente ha comprendido. Era una invitación que superaba el conocimiento, invitándolo a ser parte del asombroso misterio que Dios había reservado para su pueblo. Con el corazón palpitante y la mente turbada por la ansiedad y la esperanza, Nicodemo se encontró a sí mismo al borde de un abismo de fe. ¿Realmente podría dejar atrás lo que había sido para abrazar lo que podría ser? Un camino de conversión se extendía ante él, iluminado por la luz del mundo, y el futuro oscilaba como un delicado hilo, esperando su elección. Mientras se preguntaba si el pueblo aceptaría el mensaje que podría liberarlos, la voz de Dios parecía resonar en su ser. ¿Estás listo para ser parte de mi redención? En ese momento, Nicodemo se dio cuenta de que la revelación de la verdad no era solo para él, sino un llamado a un pueblo sediento de esperanza, un pueblo que aún se aferraba a la oscuridad. Así, el eco de sus súplicas se unió al clamor de generaciones, y la historia de la redención divina estaba a punto de desenrollarse. Era hora de que el pacto antiguo se cumpliese y una nueva era emergiera de las cenizas de la tradición. Con la luz del día surgiendo más brillante que nunca,
La plaza del templo resonaba con los ecos de la enseñanza de Jesús. Nicodemo, aún abrumado por la intensidad de la revelación que había experimentado, se movía entre la multitud, sintiendo el pulso de las esperanzas colectivas de su pueblo. Había en el aire una atmósfera cargada de expectación y al mismo tiempo, de tensión. Mientras los fariseos discutían acaloradamente en un rincón, otros se acercaban a Jesús, ávidos de respuesta a sus cuestionamientos más profundos. Nicodemo, a pesar de su estatus y su cautela, no podía evitar sentir que su propia búsqueda de la verdad lo conectaba con aquellos que ansiaban liberar su espíritu de la opresión de la tradición. Jesús, con voz serena, hablaba del amor del Padre y de cómo el regalo de la salvación no era un privilegio de unos pocos, sino un llamado universal. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Las palabras vibraban en el aire como un canto de esperanza, resonando en el corazón de cada oyente. Nicodemo se sentía hipnotizado. Sus pensamientos se agitaban en su interior. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo?, se preguntaba. Esa pregunta que había hecho a Jesús en la oscuridad de la noche, ahora ocupaba cada rincón de su mente. En ese momento, un hombre del pueblo se acercó a Jesús, expresando su confusión y desesperación, reflejando el mismo dilema que Nicodemo enfrentaba. Fue entonces cuando Nicodemo, sintiendo el impulso del Espíritu, dio un paso adelante. «Maestro», comenzó, «¿cómo pueden los corazones endurecidos de un pueblo encontrar renovación si los líderes permanecen en la oscuridad de sus propias dudas y temores? ¿Qué significa realmente nacer de nuevo en un tiempo de incertidumbre y resistencia?» Su voz tembló, pero su determinación irradiaba fuerza. La atmósfera se tornó tensa. Todos los ojos se posaron en Jesús, quien lo miró con compasión y discernimiento. Fue un momento en que la humanidad y la divinidad se entrelazaron en la encrucijada de un nuevo amanecer. «Nicodemo», respondió Jesús con voz profunda, «lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es». Juan 3:6. Cada palabra parecía caer con el peso del cielo, resonando como un trueno en el alma de todos los presentes. Nicodemo comprendió que el nuevo nacimiento era una obra del Espíritu Santo, aquel poder divino que transformaba corazones endurecidos en moradas de luz y esperanza. No era simplemente un evento, sino un proceso, una entrega a la obra de Dios en su vida y en la de su pueblo. Los murmullos de la multitud se intensificaron a medida que avanzaba la enseñanza, con la clara distinción entre aquellos que se aferraban a la tradición y los que comenzaban a abrirse a la revelación. Algunos líderes fariseos apretaron los labios, inquietos ante la magnitud de lo que Jesús proclamaba. Su palabra contenía la esencia del cumplimiento del pacto prometido. De repente, el viento cambió, trayendo consigo el aroma de la lluvia fresca y una nueva era. Jesús, con la mirada fija en las multitudes, continuó: «No maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Juan 3:7-8. Nicodemo sintió que ese momento era un nuevo comienzo no solo para él, sino para cada persona que buscaba algo más grande que la simple observancia de reglas, un acceso a la vida misma a través de la fe. Entonces, mientras la multitud se dispersaba lentamente, aún absorbiendo cada palabra, un vislumbre fugaz cruzó la mente de Nicodemo. ¿Qué estará por venir a través de esta revelación del nuevo nacimiento? Un escalofrío recorrió su espalda. Había un misterio profundo en el aire, una promesa que se estaba tejida en el relato de redención. ¿Cuáles serían los próximos pasos del Mesías? ¿Estaba preparado el corazón del pueblo para recibirlo? Las preguntas quedaron flotando en el aire, presagiando el despliegue soberano del plan eterno de Dios. El sol continuaba su ascenso, desnudando la plaza del templo en un brillo casi celestial. Los rostros de la multitud estaban iluminados por la esperanza,
Pero en el corazón de algunos latía una inquietud, como un eco distante de advertencia. Nicodemo, aún contemplando las palabras de Jesús, se sentía a la vez renovado y agobiado. Las revelaciones sobre el nuevo nacimiento comenzaban a germinar dentro de él, pero la resistencia de sus compatriotas, particularmente de los fariseos, sembraba dudas en su alma. Mientras tanto, un sordo murmullo brotó entre los líderes religiosos. Ellos intercambiaban miradas, percibiendo una amenaza en la enseñanza de Jesús. «Este hombre está desafiando nuestras tradiciones», susurró uno. «Las multitudes se están desviando. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde». Su temor no era solo por su autoridad, sino por la estabilidad de toda la nación judía. En su mente, el pueblo necesitaba reglas, no revelaciones. A su vez, Jesús percibía la tensión creciente en la plaza. Con voz firme y profunda, decidió abordar la confusión diseminada entre el pueblo. De cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Sus palabras fueron como un bálsamo, un llamado a la transformación a través de la fe que iba más allá de los rituales. Nicodemo escuchaba atentamente. Cada palabra penetraba en su ser. Se preguntaba si aquellos que le rodeaban podrían entender el misterio que se estaba revelando. ¿Cómo podrían aceptar lo que no han experimentado? Meditó para sí mismo. Un anciano, con la voz temblorosa, se acercó a Jesús. «Maestro, ¿qué debemos hacer para ser verdaderamente parte de este reino que has mencionado?» La pregunta resonó, no solo en su corazón, sino en los corazones de muchos otros. La imagen del nuevo nacimiento se transformaba en un deseo ardiente. Jesús, mirando con amor y paciencia, respondió: «Arrepentíos, y creed en el Evangelio». Marcos 1:15. La reacción fue una mezcla. Algunos comprendieron que el arrepentimiento era necesario para el nuevo nacimiento, mientras otros se aferraron a sus corazones endurecidos, cerrándose a la verdad. Nicodemo, sintiendo la lucha interna de su pueblo, sintió que Dios lo llamaba a ser un puente entre los que ansían la verdad y aquellos que temen dejarlo conocido. Ese mismo día, mientras las sombras se alargaban al caer la tarde, Jesús comenzó a hablar sobre Moisés y la serpiente en el desierto. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. La multitud miró con confusión, pero para Nicodemo fue como un rayo de luz. El sacrificio próximo de Jesús ya estaba prefigurado en la historia de su pueblo. Ese significado profundo lo golpeó con la fuerza de un torrente. Nicodemo entendió que el nuevo nacimiento no solo era un acto de fe, sino un sacrificio que transformaría el destino de la humanidad. ¿Podría su pueblo aceptar la cruz que estaba por venir? La incredulidad podría ser su perdición. Finalmente, mientras el sol comenzaba a ocultarse, y la plaza se empezaba a desvanecer en la penumbra, Jesús miró a su alrededor. Los corazones inquietos y los rostros asombrados quedaron fijados en él, y en ese momento, sentenció: «Porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvarlo». Juan 3:17. Las palabras resonaron y se asentaron como un eco divino. Nicodemo se sintió sobrecogido por la revelación. La salvación estaba al alcance, pero había un precio que el pueblo tendría que pagar. Decidido a comprender más, una nueva urgencia se apoderó de su corazón. Las siguientes horas lo llevarían a un camino de confrontación, desafiando sus lealtades y creencias. Sin embargo, mientras se alejaba de la plaza, una pregunta flotaba en su mente. ¿Cuán profundamente se estaba sembrando la fe en su propio corazón? La noche era aún joven, pero en el silencio de su ser, algo dentro de él clamaba por ayuda, un anhelo que apuntaba hacia la promesa de lo que vendría. La revelación del nuevo nacimiento era un camino hacia la redención, pero la humanidad se encontraba al borde de una decisión crucial. ¿Estaba realmente preparado el pueblo de Dios para recibir al Salvador? El misterio se adensaba, mientras Nicodemo se disponía a descubrir el plan soberano de Dios, que cambiaría el destino humano para siempre.
Las estrellas comenzaron a asomar en el cielo, titilando como pequeños faros ante la oscuridad que se cernía sobre Jerusalén. La ciudad, aún reverberante con la enseñanza de Jesús, comenzó a sumirse en un silencio expectante. Nicodemo, en su soledad, reflexionaba sobre la intensa revelación que había presenciado y lo que significaba para él y para su pueblo. ¿Qué implica esto para nuestra tradición?, se preguntó. ¿Estamos listos para dejar atrás lo que conocemos y abrazar lo que aún no comprendemos? Mientras sus pensamientos lo guiaban por las estrechas callejuelas de Jerusalén, sus pasos lo llevaron a su casa. Allí, en la penumbra de su habitación, el deseo de conocer más lo llevó a buscar las Escrituras. Las palabras de Ezequiel resonaban en su mente: «Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra». Ezequiel 36:26. Esa promesa de transformación parecía estar encarnada en la enseñanza de Jesús. En su agitación espiritual, decidió encontrarse con otros fariseos, compañeros de estudio, aquellos que podrían ofrecerle una perspectiva más amplia. En una pequeña reunión clandestina, los murmullos de los líderes religiosos resonaban con fuerza. «Este hombre, Jesús, no es más que un provocador», declaró uno de ellos. «Debemos desactivarlo antes de que se propague su influencia». Nicodemo, aunque en el fondo de su corazón se sentía atraído por la luz del mensaje de Jesús, sintió el peso de la presión de sus pares. «¿Pero qué haríamos si en sus enseñanzas hay una verdad escondida?», se atrevió a preguntar. «Si realmente es el cumplimiento de las profecías de nuestros antepasados, ¿no deberíamos escuchar y discernir?». Los murmullos cayeron en silencio. Miradas incrédulas y ceños fruncidos le hicieron sentir que había cruzado la línea. La lucha interna que lo consumía era palpable. La fe que empezaba a brotar en su corazón contrasta con el pavor de ser rechazado y aislado por quienes conocía. Sin embargo, mientras la noche se profundizaba, recordó la historia de Abraham, quien al oír la voz de Dios, había dejado su hogar sin saber a dónde iba. Génesis 12:1. En el frío de su habitación, Nicodemo sintió un destello de valentía. Se preguntaba: ¿soy incapaz de dar un paso en fe hacia lo desconocido? Al día siguiente decidió actuar. Se dirigió hacia donde sabía que Jesús enseñaría. Conocía el riesgo. La atención que atrajo a Jesús también podía recaer sobre él, pero el anhelo por la verdad, un fuego que ardía en su pechito, le daba fuerza. Al llegar, vio a la multitud, y el rostro de Jesús brillaba por encima de todos. «Maestro», gritó Nicodemo ante la multitud reunida, sintiendo que sus palabras no eran solo para él, sino un clamor también para aquellos que lo rodeaban. ¿Cómo puede un hombre nacer cuando ya es viejo? El silencio se impuso. Cada mirada se posó en Jesús, pero también en Nicodemo, que se sentía expuesto. La respuesta de Jesús fue profunda, enigmática. De cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios». Juan 3:5. Nicodemo sintió que la esencia de ese nacimiento nuevo no era simplemente un acto físico, sino un desafío radical a cambiar el corazón, un llamado a una vida en el Espíritu. La multitud se removía inquieta, pero Nicodemo, sintiendo el peso de la expectativa, supo que debía permanecer firme. «Señor, si las palabras que has hablado contienen la salvación, no puedo quedarme en silencio». Mientras los murmullos comienzan a aumentar en la plaza, una vez más, el eco de lo que vendría reverberó en su ser. La promesa del nuevo pacto se acercaba, y la sombra de la cruz comenzaba a proyectarse sobre su vida y sobre el destino del mundo. Así, la revelación se hacía más robusta. El camino para la redención aún no estaba completamente trazado, pero la urgencia se intensificaba. ¿Qué más nos revelará el Señor?, se preguntó mientras sus ojos se mantenían fijos en Jesús. La extensión del plan soberano de Dios estaba por revelarse en formas inimaginables, y Nicodemo se sintió un eslabón, un testigo a punto de descubrir el asombroso propósito divino que había estado oculto a través de generaciones.
Mientras el silencio se fue desvaneciendo, un murmullo de inquietud comenzó a recorrer la multitud, como un susurro en el viento. Jesús, con la sabiduría que sólo podía provenir del cielo, miraba profundamente a los ojos de Nicodemo. Aquella conexión trascendía las palabras, como si dos almas, separadas por corrientes de tradición y miedo, encontraran un punto de encuentro en la luz de la verdad. ¿Tienes dudas, Nicodemo?, preguntó Jesús, su voz resonando en el corazón de muchos. ¿Qué es lo que te impide ver cuando lo que busques está delante de ti? Estos cuestionamientos calaban en el espíritu del fariseo, quien entendía que no era solo su mente, sino su corazón el que necesitaba renovarse. Nicodemo sintió que esas preguntas se convertían en tornados en su mente. La noción de nacer de nuevo comenzaba a ser más que una simple metáfora. Se transformaba en un llamado poderoso que amenazaba con desgarrar sus viejas convicciones. La multitud, aunque curiosa, no comprendía el poder de la revelación que se estaba desplegando ante ellos. ¿Cómo puede esto ser, maestro?, replicó. No es posible volver a entrar en el vientre de nuestra madre. ¿Qué es entonces este nuevo nacimiento del que hablas? Su voz, aunque llena de incredulidad, llevaba en el fondo un eco de esperanza, la misma esperanza que se cierne sobre aquellos que anhelan respuestas del Creador. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, respondió Jesús con solemnidad. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Las palabras se deslizaron en el aire, como una promesa de lo que estaba por venir, sosteniendo todo el peso del antiguo pacto y la anticipación del nuevo. Mientras las palabras de Jesús se asentaban en el corazón de Nicodemo, una claridad comenzó a emerger de su confusión. Recordó las Escrituras, donde una y otra vez la promesa de un Salvador había sido anunciada. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. La luz de aquel día estaba resplandeciendo a través de aquel hombre, y él, Nicodemo, se encontraba en el umbral de una revelación que cambiaría su vida y la de su pueblo para siempre. En ese momento de profunda conexión, la voz de Jesús se hizo suave. Parecía resonar con cada vibración del alma que una vez había sido parada en la rigidez de la ley. Y, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3:14. Las vibraciones de esos versos llenaron el aire, recordándole un evento histórico del pasado, donde la salvación inimaginable se había manifestado para la liberación de Israel. Nicodemo sintió un escalofrío recorrer su ser. La imagen de la cruz comenzó a dibujarse en su mente, la sombra de un sacrificio que prometía redención para todos, incluso para aquellos que, como él, se enfrentaban a un dilema de fe. El corazón palpitaba con la urgencia de realizar un compromiso verdadero, uno que pudiera transformar no solo su vida, sino la vida de un pueblo entero. ¿Qué ocurrirá cuando tú seas levantado, Maestro? ¿Cómo logrará el mundo entender este sacrificio? ¿Seremos capaces de recibir tal gracia?, cuestionó. Jesús lo miró intensamente, y en su mirada había un universo de amor y un globo de esperanza. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La revelación sobresalía como un amanecer en su espíritu, impulsándolo a unas profundidades que nunca imaginó. ¿Era posible? La vida eterna, inimaginable en su comprensión anterior, se presentaba como un regalo divino. ¿Y si nuestra tradición rechaza esta verdad? ¿Si nuestro pueblo se niega a ver la luz que brilla ante nosotros? La angustia impregnaba su voz, sabiendo que abrazar esta nueva vida no solo significaría transformarse a sí mismo, sino también confrontar al mundo que lo había rodeado por tanto tiempo. Mientras un viento nocturno suave acariciaba la multitud, el momento se volvió aún más significativo. Los pensamientos abrumadores de Nicodemo se entrelazaron con sus anhelos y sus dudas, un tejido del cual emergía una luminosidad intensa. Todo se tornó claro. Aquel camino no era solo un viaje personal, sino una invitación a todos a renacer,
a transformar corazones y a vivir en el poder del Espíritu. Así, el antiguo y el nuevo se fusionaban, la sombra y la luz danzaban en un solo propósito divino. En el fondo de su alma, Nicodemo supo que había sido elegido, no solo para recibir esta revelación, sino para ser un portador de ella. La guía espiritual de Jesús era solo el principio. La profunda conexión que ahora compartía era un lazo que lo unía a la vasta red divina de redención. Mientras las estrellas vigilaban la noche, el corazón de Nicodemo palpitaba con una intensidad renovada. La pregunta más apremiante aún aguardaba respuesta. ¿Quién más se atreverá a seguir este camino a la redención? ¿Y cómo se cumplirá el plan soberano de Dios en medio de toda esta incertidumbre? La noche en Jerusalén había sido testigo de un debate sin igual, lleno de fervor religioso y anhelos de verdad. Nicodemo, aún sintiendo el eco de las palabras de Jesús retumbando en su mente, se encontraba en un estado de profunda contemplación. La luz del nuevo amanecer parecía acercarse, trayendo consigo la promesa de un cambio inimaginable no solo para él, sino para todo Israel. Al amanecer, el cielo se teñía de un suave color rosado, reflejando un nuevo día que prometía oportunidad. Nicodemo, consciente de que su vida había tomado un rumbo irreversible, se dispuso a salir en busca de aquellos que compartían su inquietud. Había un fuego en su interior, un deseo ferviente de ver a su pueblo libre de la rigidez de la tradición, abrazando la gracia que Jesús proclamaba. Se reunió con otros fariseos, hombres de influencia que, al igual que él, comenzaban a sentirse atraídos por las enseñanzas del rabí. En un pequeño aposento, compartieron recuerdos y visiones de lo que podría ser un renacer espiritual. ¿No sientes que la obra de Dios está en movimiento entre nosotros?, preguntó Nicodemo, convencido de que debía haber una respuesta a su anhelo. Uno de los presentes, un anciano llamado Anás, frunciendo el ceño, respondió: «No podemos dejar que este nazareno desdibuje lo que hemos defendido por generaciones. La verdad de nuestras leyes es el fundamento de nuestra identidad. No podemos desviarnos ahora». Pero Nicodemo, con una valentía renovada, replicó: «La verdadera identidad de Israel siempre ha sido su relación con Dios. Si Él está haciendo algo nuevo, no deberíamos escuchar». Las miradas se encontraron pensativas, pero la resistencia era palpable. El grupo se desvaneció en murmullos al momento que cada cual regresó a sus temores, a las sombras de la duda. Consciente de que el tiempo para actuar era urgente, Nicodemo se comprometió a no dejarse llevar por el miedo. El destino de su pueblo pesaba sobre sus hombros. Debía ser un instrumento en las manos de Dios. En su mente, las palabras antiguas de los profetas resonaban con una claridad renovada. «He aquí, vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel». Jeremías 31:31. El cumplimiento de esa promesa parecía estar cerca, en la figura del hombre que había conocido en la noche oscura. El rabí de Nazaret podría ser el enviado que llevaría a su gente hacia un nuevo nacimiento espiritual, pero la inminente oposición de los líderes religiosos y el temor de un posible rechazo por parte del pueblo persistían como sombras amenazantes. Justo cuando se sentía abrumado por la responsabilidad, decidió dirigirse a Jesús nuevamente. Al llegar a donde sabía que él enseñaría, una multitud había comenzado a reunirse, impaciente, esperando saborear cada palabra del maestro. La atmósfera era eléctrica, palpando la tensión entre la fe y la tradición, entre la luz y la oscuridad. Jesús, consciente de cada mirada, comenzó a hablar. «No hay nada oculto que no haya de ser manifestado». Marcos 4:22. Nicodemo sintió que cada palabra penetraba su ser, una invitación a conocer lo desconocido, y cuando Jesús tocó el tema del amor del Padre proclamando: «Soy el buen pastor su vida da por las ovejas». Juan 10:11. Un escalofrío recorrió a Nicodemo. Era necesario que comprendieran que el sacrificio de Jesús no era solo un evento, sino el corazón de la nueva vida, un camino para aquellos dispuestos a dejar atrás el miedo. Una pregunta comenzó a formarse en su corazón.
¿Cuántos estarán dispuestos a seguir este camino y abrazar la verdad, incluso a costa de perderlo todo? En el fondo, Nicodemo sabía que la fe nacía en el sacrificio. La necesidad de un nuevo nacimiento se hacía cada vez más clara para él. Pero el tiempo estaba avanzando, la noche se aproximaba, y mientras Jesús seguía hablando, Nicodemo sintió un llamado a la acción dentro de sí mismo, un impulso divino que no podía ignorar. En ese momento, mientras muchos en la multitud comenzaban a moverse, llevados por la avalancha de la fe nueva, él supo que debía ser parte de esa ola de transformación, y así, se levantó con una decisión enfática. Tenía que compartir su descubrimiento, no solo con sus compañeros fariseos, sino también con todo aquel que tuviera el corazón dispuesto a escuchar. Con un nuevo fervor, caminó hacia el centro de la multitud, donde el poder de la revelación de Jesús irradiaba. La elección de Nicodemo estaba clara. La decisión de él, un fariseo afamado, podría ser la chispa que prendiera fuego al despertar espiritual de Israel. Miró a Jesús, cuya mirada llena de compasión y certeza le jeboegdaba al vital eterno. Mientras la luz del anochecer comenzaba a extenderse sobre Jerusalén, haciéndose eco de la esperanza, Nicodemo sabía que este era el momento decisivo, un punto de no retorno. Así, la historia de redención se iba revelando en el contexto de la fe y la libertad, dejando entrever que el plan soberano de Dios ya había comenzado a cumplirse. Un camino lleno de promesas, donde cada paso de Nicodemo era un paso hacia la comprensión del futuro, una travesía repleta de misterio y gracia divina. Así, su corazón palpitaba con una pregunta que resonaba en su ser. ¿Qué habrá de suceder con aquellos que se atrevan a cruzar el umbral hacia la nueva era prometida? El horizonte se tornaba claro y el eco de la verdad empezaba a resonar, empujando a cada corazón hacia la revelación del amor de Dios. La pregunta final era, ¿estaría Israel preparado para escuchar?